Pues esta sesión se llama Diagnóstico y Tratamiento de las complicaciones asociadas a cirugías de resección hepática. Pero vamos a hablar un poco del hígado en general. Entonces vamos a hablar de la anatomía y fisiología hepática, de los tipos de resección que nos podemos encontrar y luego un poco del manejo preoperatorio y anestésico y de las complicaciones intra y postoperatorias. Entonces, si empezamos hablando de la anatomía, vamos a resumirla brevemente hablando de la anatomía funcional, que viene a ser el punto de vista quirúrgico de la anatomía hepática. Entonces, el hígado se divide en 8 segmentos que se enumeran del 1 al 8 con números romanos, y estos se van a organizar en 4 sectores que están separados por cisuras que contienen las venas hepáticas. Entonces, en el lado derecho, en el lóbulo derecho o hígado derecho, tendríamos el sector anterior, que compondría el segmento 5 y 8, y separado por la vena hepática derecha del sector posterior, que sería el segmento 6 y 7. En el lóbulo izquierdo tenemos dos tipos de divisiones, o bien el sector anterior, que sería el segmento 4 y 3, y el sector posterior, que sería solamente el 2, o bien la zona medial, que sería el lóbulo, el segmento 4, y luego separado por la vena hepática izquierda del 2 y el 3, ¿vale? Que sería el lateral izquierdo. En cuanto a vascularización, inervación y vía biliar, pues solo una puntualización, que es que el 75% del flujo sanguíneo hepático lo va a proporcionar la vena porta, con una oxigenación entre el 50 y el 70%, mientras que el 25% restante lo va a aportar la arteria hepática, que procede del tronco celíaco, con una oxigenación entre el 30 y el 50%. Tenéis ahí un esquema de la vía biliar que tampoco voy a entrar, y solo una puntualización en cuanto a inervación. Y es que está inervado por fibras simpáticas de los plexos celíacos y fibras parasimpáticas de los troncos del vago. Y estas fibras simpáticas están entre el T7 y T10. Y saber un poco que el dolor de la distensión de la cápsula hepática se va a referir al hombro derecho por inervaciones del frénico. Las reacciones anatómicas sí que son importantes. Sabemos que el hígado se encuentra en la caja torácica, en el lado derecho del abdomen, y va a estar en contacto directo con diafragma, con pleura, con peritoneo. En el lado derecho tendremos contacto con vesícula, con riñón y suprarrenal derecho, con la primera porción del duodeno, páncreas y ángulo hepático del colon, mientras que en el lado izquierdo tenemos contacto con tercio distal de esófago y estómago, así como estructuras vasculares como serían la cava o la aorta. Aquí seguimos viendo todas las relaciones anatómicas, y aquí serían las impresiones de los distintos órganos en la cara posterior del hígado. Tipos de resección hepática que viene acorde a las relaciones anatómicas. Pues hemos hecho una tabla con el tipo de resección, el esquema y las relaciones anatómicas que nos podemos encontrar, para saber cuando tengamos una cirugía a qué tenemos que estar pendientes de que puedan lesionarse. Una hepatectomía derecha sería una resección de todo lo que queda a la derecha de la vena hepática media, segmentos 5, 6, 7 y 8, más o menos el 1, que sería el caudado. ¿Qué relaciones anatómicas tenemos? Pues la vesícula, diafragma y pleura, riñón derecho, suprarrenal, el ángulo esplénico o hepático del colon y la primera porción del duodeno. Esta hepatectomía derecha puede ser ampliada si incluimos el segmento 4, que sería la zona medial izquierda. Hepatectomía izquierda será resección del segmento 2, 3 y 4, es decir, todo lo que queda a la izquierda de la vena hepática media, más o menos el 1, en estrecha relación con estómago, esófago y aorta, que puede ser de nuevo ampliada si añadimos el sector anterior derecho. En una seccionectomía anterior derecha, pues quitaríamos 5 y 8 y saber pues, que requiere una movilización amplia del hígado y que están en contacto con la vesícula y con diafragma. En la bisegmenectomía sería una resección de 2 segmentos contiguos, cualesquiera que sean. Seccionectomía posterior derecha, pues el sector posterior derecho 7 y 6 en contacto estrecho con parrilla costal y diafragma. Y luego tenemos una seccionectomía medial izquierda, que sería del 4, y lateral izquierda del 2 y del 3. Importante en el 2 y del 3 que hay que preservar la vena hepática izquierda porque irriga tanto al 4 como al 1. En cuanto a una segmenectomía X, que sería una segmenectomía de un sector cualquiera,
un segmento cualquiera, pues destacar que en caso que sea el lóbulo caudado, saber que abraza a la vena cava, a la porta y se encuentra en contacto con la porta y con la hepática media. Si es el segmento 7, pues saber que es bastante posterior, que está bajo el hemidiafragma derecho, que requiere una movilización hepática bastante importante. Y si es el 8, pues saber que está entre la hepática media y la derecha, entonces hay que tener cuidado con ella y que tener cuidado también con no lesionar el pedículo del segmento 5. ¿Por qué es importante? Ya pasamos a la fisiología. ¿Por qué es importante conocer la fisiología hepática? Pues básicamente porque el hígado es el centro de la homeostasis metabólica de nuestro organismo, sintetiza, transforma y elimina sustancias que van a ser que van a participar en las distintas funciones del organismo. Entonces, si hablamos del metabolismo de las proteínas, pues destacar la síntesis de albúmina, que mantiene la presión oncótica y el volumen intravascular, pero además una proteína de transporte. Sintetiza casi todos los factores de coagulación, excepto el factor von Willebrand, así como proteínas del sistema fibrinolítico y proteínas reguladoras de la coagulación. Y también sintetiza proteínas de depósito y de transporte de hierro. En cuanto al metabolismo del hidrato de carbono, pues sabemos que regula la glucemia, que participa en la gluconeogénesis, así como glucogenólisis y glucogenogénesis. Proporciona glucosa a partir de glucógeno de 12 a 48 horas. En cuanto al metabolismo de grasa, pues hablamos de la beta oxidación de los ácidos grasos a cuerpos cetónicos, pero también de síntesis de fosfolípidos, lipoproteína y colesterol. Metabolismo de vitaminas, pues sintetiza todos los tipos de vitaminas que veis ahí, fundamentalmente la K, que es la que nos interesa en los factores de coagulación dependiente de vitamina K. Y luego también participa en el metabolismo de fármacos, realizando biotransformación de sustancias tóxicas como por ejemplo el amonio en urea, inactivación de productos liposolubles a hidrosolubles para que puedan ser eliminados y reacciones de fase 1, 2 y 3 de los fármacos. También sintetiza la bilis, que es fundamental para la digestión de los alimentos, participa en la circulación enterohepática, que es fundamental para la digestión de grasa, es un órgano de depósito y aparte tiene la capacidad de regeneración, que es bastante importante tanto en resecciones hepáticas amplias como en los trasplantes. Es capaz de ajustar su volumen a las necesidades del organismo, produce una hiperplasia de todos los tipos celulares, manteniendo su anatomía microvascular. Si pasamos ya a valoración preoperatoria, vamos a destacar tres aspectos. En primer lugar, el riesgo anestésico tanto del paciente como del procedimiento. En segundo lugar, una evaluación de la función hepática. Y por último, el preoperatorio básico desde la consulta o en la planta. En la valoración del riesgo anestésico, pues saber que esta cirugía tiene una morbimortalidad de entre un 8 y un 25%, teniendo en cuenta que asciende a más de un 50% en caso de ser emergente. ¿Qué factores aumentan esta morbimortalidad? Pues básicamente el que sea cirugía emergente, que sea una cirugía abdominal porque disminuye el flujo sanguíneo hepático y además si existe hipertensión portal por el aumento de riesgo de sangrado. Tenemos distintas escalas para valorar este riesgo, como es por ejemplo el Child-Pugh, que nos va a valorar el riesgo de mortalidad. En esta tabla vemos el riesgo de mortalidad según el Child y básicamente destacar que en un Child A se puede realizar una cirugía programada sin problema, pero que en un Child B o C es necesario optimizar al paciente previa a cualquier intervención. Y luego tenemos la escala MEL, que sería el mejor predictor de mortalidad a los 30-90 días y utiliza parámetros del tipo bilirrubina, INR o creatinina sérica. Si pasamos a la evaluación de la función hepática, es importante que nos hagamos tres preguntas. En primer lugar, nuestro paciente que vamos a intervenir, ¿se va a intervenir de un tumor hepático primario, como un hepatocarcinoma, o de una metástasis de otro tumor, como suele ser un colorectal? Pues es importante saber la localización de ese tumor y las relaciones anatómicas y vasculares, sobre todo, que tiene. En segundo lugar, ¿estamos tratando un hígado sano o un hígado cirrótico? Por las alteraciones funcionales que puede conllevar esa cirrosis. Pues lo evaluamos con la escala de Child-Pugh que vemos aquí en la imagen. Y en tercer lugar, si el paciente ha recibido neoadyuvancia del tipo quimioterapia, porque aparte de una alteración de la función hepática, puede alterar la función cardiovascular y puede que precise un ecocardio en ese preoperatorio. Aparte hemos visto toda la función metabólica que tiene el hígado, entonces si se produce una alteración, pues sobre todo de la función de síntesis, tendremos alteraciones de la
coagulación y de la hemostasia. Se puede ver alterado también el fibrinógeno y puede haber trombocitopenia tanto por disminución de la síntesis de EPO como por destrucción y secuestro esplénico. Entonces van a cobrar importancia, pues sobre todo la tromboelastograma. Luego también se puede ver alterada la función excretora, puede haber lesión hepatocelular que veremos en transaminasas y enzimas de colestasis y se puede evaluar la reserva funcional con el verde de indocianina. Es importante saber si se ha evaluado el volumen de remanente hepático que quedará tras la cirugía por si el paciente es candidato a una embolización portal preoperatoria. Y luego destacar un poco que a medida que se va alterando la función hepática en un hígado cirrótico se producen alteraciones en otros sistemas como son el cardiovascular, el renal y el respiratorio. Entonces aquí tenéis detallados todos los cambios que se producen, pero básicamente hay una disminución del volumen circulante efectivo que favorece una activación simpática del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un aumento de la presión portal que favorece la CITI, y una miocardiopatía cirrótica que sería una disfunción sistólica y diastólica y alteraciones de la conducción en ausencia de patología cardíaca. A nivel renal se va a producir en consecuencia de lo que hemos visto anteriormente una hiponatremia dilucional cuyo tratamiento es restricción hídrica y luego alteraciones respiratorias que sobre todo comportan una poca reserva respiratoria y una rápida desaturación en la inducción que es lo que nos va a condicionar a nosotros. En cuanto al preoperatorio básico, pues destacar el estado nutricional del paciente que necesita un aporte calórico proteico adecuado previo a la cirugía, administrar suplementos orales si es que fuese necesario o incluso una nutrición parenteral previa a la cirugía. En la analítica, pues ver glucemia, intentar que llegue con una hemoglobina por encima de 13, adecuar la función renal, ver las posibles alteraciones iónicas que presente, ver las alteraciones de la coagulación. En cuanto a plaquetas, puede optimizarlas con corticoides de desmopresina, teniendo en cuenta que no está indicada la transfusión de plaquetas a no ser que el paciente se someta a una cirugía urgente y que esté sangrando, vitamina K para corregir alteraciones de coagulación y fibrinógeno si estuviese disminuido. En resumen, optimizarlo para que llegue en las mejores condiciones. Y además también desde la consulta se le pueden plantear la posible estrategia analgésica a nivel locorregional, como sería un bloqueo epidural o bien otros bloqueos como el Erector o el Brilma, siempre como posibilidades, puesto que la decisión será del anestesista de quirófano. Si pasamos al manejo anestésico, unas breves puntualizaciones sobre el procedimiento, saber que se divide en tres fases. Una fase inicial que viene a ser de liberación del sostén peritoneal con disectomía y exposición vascular, una segunda fase de resección y las técnicas de oclusión vascular y una tercera fase de hemostasia y cierre. Una duración estimada entre 4 y 8 horas y un sangrado estimado con las nuevas técnicas de entre medio litro y 1 litro. En cuanto a monitorización, estándar, con presión invasiva, temperatura, diuresis, destacar el MOSCARE, es decir, la monitorización hemodinámica dinámica, pues para tener en cuenta gasto cardíaco, variación de volumen sistólico, variación de presión de pulso, consumo de oxígeno, volemia, el TOF para la relajación muscular y la presión venosa central, porque es importante mantener presiones venosas centrales bajas sin llegar a la hipovolemia para reducir al máximo el sangrado. ¿Qué estrategias tenemos? Pues la posición de antitren, preparación intestinal preoperatoria, evitar la PIP, una fluidoterapia receptiva, priorizar vasoactivos, analgesia epidural o fármacos como la furosemida y los nitratos. Posición de antitren, los accesos vasculares, profilaxis antibiótica, se recomienda hacer triazona básicamente porque es una dosis en 24 horas. Si utilizamos cefazolina habría que repetir dosis. Destacar en la inducción anestésica ese riesgo que hemos comentado previamente de rápida desaturación, por lo que es importante hacer una preoxigenación adecuada y se propone como estrategia una secuencia rápida y evitar la ventilación por el hecho de ser una cirugía abdominal, pero para nada es obligatorio. En cuanto al mantenimiento de la hipnosis, no se ha demostrado ventaja de una técnica sobre otra, así que lo adecuaríamos a las características del paciente. En cuanto al mantenimiento de analgesia con REM y fentanilo, y en cuanto al bloqueo neuromuscular, hablar de que se necesita una relajación muscular profunda, es decir, un TOF de 0 para mejorar pues, la cirugía en la cavidad abdominal.
Cisatracurio versus rocuronio, pues está claro que el fármaco de elección sería el cisatracurio porque no se metaboliza a nivel hepático. Sin embargo, sería importante ajustarlo al tiempo quirúrgico porque en caso de tener que revertirlo, la atropina y noctimina no son fármacos ideales para usar en este tipo de pacientes tan frágiles con posibles alteraciones cardiovasculares, puesto que pueden producir pues, efectos deleterios. Entonces, el rocuronio solo va a ver alterada su tiempo de acción en caso de insuficiencia hepática y lo hace mínimamente, entonces no sería tampoco una opción mala porque además tiene su reversor específico que es su AMADE. Valoraríamos riesgo-beneficio. En cuanto a la estrategia analgésica, siempre una analgesia multimodal. Podemos utilizar la perfusión de remifentanilo, podemos utilizar perfusión de lidocaína a 1 miligramo kilo hora, vamos a intentar evitar AINE, vamos a utilizar coadyuvantes como metamizol, tramadol, ketamina, sulfato de magnesio y luego estrategias de analgesia locorregional. La epidural torácica sigue siendo el gol estándar por las ventajas que veremos posteriormente, pero se han planteado otras alternativas en caso de contraindicación o de negativa del paciente, como sería el erector espinal, si bien se ha visto que es bastante errático en pacientes adultos por la no flexibilidad de la fascia y entonces se propone como mejor opción el Brilma modificado, es decir, un Brilma bajo asociado o no a un TAP. Y también se está proponiendo últimamente el bloqueo del plano del oblicuo externo, que sería similar al TAP, pero en la fascia entre el oblicuo interno y el externo, asociado también a un TAP para cubrir toda la zona de esa incisión de coche. En cuanto a la analgesia epidural, importante saber que hay que evitarla en hígado cirrótico por riesgo de sangrado, pero sí es verdad que en un paciente Child A con más de 100.000 plaquetas se podría plantear. ¿Qué ventajas tiene? Pues aumenta el flujo esplánico, proporciona una analgesia visceral, disminuye el estrés quirúrgico y disminuye la liberación de citoquinas y mediadores de la inflamación, además de suponer una analgesia postoperatoria si dejamos el catéter. ¿Qué inconvenientes tenemos? Pues por un lado la dificultad técnica, pero además el riesgo de coagulopatía, que va a producir un bloqueo simpático con su consecuente vasodilatación, hipotensión y que aumenta el riesgo de sangrado. Entonces, de nuevo, habría que valorar riesgo-beneficio. Profilaxis antiemética, únicamente destacar que es una FEL3, por tanto necesitaría triple terapia antiemética. En el manejo hemodinámico, pues priorizar vasoactivo a volumen siempre, realizar gasometrías periódicas para evaluar por los parámetros respiratorios, la hemoglobina y el láctico, realizar pruebas analíticas intraoperatorias y el papel del tromboelastograma que lo veremos más tarde. Controles de glucemia, fluidoterapia restrictiva agresiva y un manejo ventilatorio teniendo en cuenta que se puede realizar reclutamiento pre y post resección, pero no durante por el riesgo de aumentar el sangrado. En la sueroterapia hemos dicho restrictiva agresiva para mantener presiones venosas centrales en bajita con cristaloide balanceado que no contengan lactato para no favorecer una acidosis láctica y en caso de pérdida pues reponer con hemoderivados de forma también restrictiva. Como hemos dicho, priorizar siempre vasoactivo a volumen en esta cirugía. Importante monitorizar el lactato y vamos a evitar el suero Ringer lactato en una hepatectomía. ¿Por qué? Porque se va a dar una situación en la que hay una incapacidad temporal para metabolizar lactato, pero es que además hay un aumento de la producción por todo lo que vemos aquí, por hipoxia tisular, por aumento del metabolismo anaerobio, disfunción de microcirculación, disminución del aclaramiento, presiones venosas centrales bajas, maniobras de oclusión e hipoperfusión de la porción hepática que se está resecando. ¿Vale? Entonces es importante no empeorar la situación con un Ringer lactato. El papel del tromboelastograma, pues hay que tener en cuenta que en una hepatectomía el INR y el TP no son significativos puesto que van a estar alterados porque se está alterando quien sintetiza los factores de la coagulación. Entonces necesitamos el tromboelastograma porque va a ser muy útil para darnos información sobre la coagulopatía real del paciente. ¿Qué ventajas tiene? Pues que necesita una muestra mínima, que va a ser relativamente rápido el resultado, que nos va a dar información desde el inicio de la formación del coágulo hasta su destrucción, que nos va a diferenciar alteraciones de la coagulación de alteraciones de la hemostasia quirúrgica, que incluso nos va a predecir eventos trombóticos y que sobre todo su mayor ventaja es que reduce la transfusión de hemoderivados innecesaria. ¿Vale? Si bien es importante saber que todavía no están estandarizados los puntos de corte para actuar en cirugía hepática.
Aquí he dejado una tabla para consultar con los distintos parámetros del TEG, cuando aumentan, cuando disminuyen, el dibujito y el tratamiento que se podría utilizar en ese momento. Y luego, para seguir con el manejo anestésico, para hablar un poco de las técnicas de control vascular. Es verdad que hay otras muchas, pero la maniobra de Pringle es la que más se utiliza y sobre todo la que se utiliza en nuestro hospital. Se puede realizar de forma continua, pero lo más frecuente es que se haga de forma discontinua, es decir, máximo 15 minutos de oclusión del pedúnculo vascular con 5 minutos de descanso obligatorio entre una maniobra y otra. En un hígado sano se pueden mantener hasta 120 minutos, sin embargo en un hígado cirrótico no más de 60-90 minutos. ¿Y qué otras estrategias tenemos de control del sangrado? Pues se puede utilizar tranexámico de forma profiláctica en hígado sano, en cirrótico lo vamos a reservar como tratamiento, y luego reponer el fibrinógeno si fuese necesario y complejos protrombínicos. Operatoria, pues en primer lugar tenemos la hemorragia, que tiene una incidencia entre el 4 y el 10% y generalmente ocurre dentro de las primeras 48 horas. ¿Cómo se detecta? Con la caída de más de 3 puntos de hemoglobina, necesidad de transfusión o de reintervención. Lo más importante sería prevenirla, pero en caso de no hacerlo, pues una detección temprana y luego transfusiones siempre restrictivas. En el caso de la coagulopatía y tromboprofilaxis, ¿de qué va a depender la coagulopatía? Pues de la función hepática persistente, del recuento de plaquetas e INR preoperatorio, de la cantidad de hígado que se reseca, del remanente hepático que vaya a quedar, de si hay una pérdida de sangre elevada en el intraoperatorio, cirugía prolongada, cirrosis y luego posibles lesiones por isquemia reperfusión. ¿Qué ocurre exactamente? Porque aumenta el factor 8 y el factor von Willebrand, que lo que favorecen la adhesividad de las plaquetas, que además disminuye la proteína DAMS13, que lo que hace es escindir los multímeros de, o sea, el von Willebrand en multímeros más pequeños, entonces eso favorece la viscosidad y luego mayor trombina y déficit de proteína C. En resumen, hipercoagulabilidad, es decir, es un estado procoagulante. De nuevo repetir que el INR y el TP no son significativos porque hay déficit de producción de factores, entonces necesitaríamos el tromboelectrograma para ver en qué situación estamos a nivel de coagulación. Y luego en la tromboprofilaxis, pues saber que normalmente si el paciente tiene alterado el INR y el TP no recibe tromboprofilaxis y que la incidencia de trombofibrosa profunda es de un 35%, que no es desdeñable. Entonces se recomienda administrar profilaxis, tromboprofilaxis independientemente del INR del paciente. Fallo hepático, pues sería un deterioro adquirido de la función hepática después de la resección. Cuando lo vamos a detectar, pues con ictericia, encefalopatía o coagulopatía asociada a alteración analítica del tipo aumento de INR y aumento de bilirrubina. Etiología, pues un remanente insuficiente, un sangrado intraoperatorio mayor de lo esperado o una isquemia intraoperatoria mantenida. Para el tratamiento vamos a intentar prevenirlo antes de todo y si no, soporte que terminará en trasplante hepático. El fallo renal vamos a intentar prevenirlo con una normovolemia y una adecuada presión de perfusión renal. Factores de riesgo, pues una resección mayor, un deterioro renal previo, alteración cardiovascular persistente, diabetes, transfusiones de sangre e incluso la analgesia epidural puede deteriorarla. La alteración iónica más frecuente que vamos a encontrar es la hipofosfatemia. Y luego en cuanto a fiebre e infecciones, pues se van a producir porque hay una disminución de las células de Kapfer y una disminución también de la síntesis de proteínas del sistema inmunitario. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta fiebre e infecciones? Pues básicamente la diabetes, las transfusiones y la sonda nasogástrica y drenaje serían la triada, a lo que se puede añadir un retraso al inicio de la nutrición enteral y un aumento del tiempo quirúrgico. Acceso intraabdominal, ¿cuándo lo vamos a sospechar? Pues si hay fiebre, leucocitosis, dolor abdominal y se hace un ecotac y se visualiza el acceso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues una cavidad residual amplia, una colección de sangre o de bilis, una contaminación del tejido hepático devitalizado o una infección ascendente a través del drenaje. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Con antibióticos profilácticos, una hemostasia cuidadosa y un control de fugas biliares. Y el tratamiento básicamente punción percutánea y antibiótico. En cuanto a fuga biliar, vamos a sospecharlo por dolor y defensa abdominal y fuga biliar por el drenaje. Vamos a hacer un TAC y podemos visualizar la causa. Normalmente suele ser autolimitada y se mantiene el drenaje, pero si el débito es mayor de 300 o no va cesando, pues hay que sospechar una obstrucción distal o una lesión de la vía biliar. Esto puede llevarnos a peritonitis, sepsis e incluso insuficiencia hepática, entonces es importante tratarlo.
Se puede hacer un diagnóstico terapéutico con colangioresonancia, CPR o un tratamiento de rescate con una esfinterotomía. Y en cuanto a catéteres, dolor y seguridad, pues básicamente saber que si se deja un catéter epidural en el postoperatorio, es importante conocer la coagulación previa a su retirada, que a veces ocurren retiradas accidentales, y luego pues valorar riesgo-beneficio de su uso, como veis ahí en el esquema. En cuanto a conclusiones, pues saber que es importante conocer la anatomía hepática y las relaciones del hígado según el tipo de resección que nos vayamos a encontrar en el quirófano, que es el centro de la homeostasis metabólica y que nos va a repercutir en el estado del paciente, que la valoración preoperatoria es fundamental para optimizarlo y que llegue en las mejores condiciones a una cirugía de tan alto riesgo, que la maniobra de oclusión vascular tipo Pringle o la presión venosa central baja, su objetivo es reducir el sangrado, que el bloqueo epidural sigue siendo algo estándar en cuanto a técnica analgésica locorregional, pero se proponen alternativas como el Brilma modificado o el bloqueo del plano del oblicuo externo. Es necesario una fluidoterapia restrictiva agresiva con cristaloides balanceados que no contengan lactato, que el tromboelastograma tiene un papel fundamental tanto en el preoperatorio como en el intraoperatorio para conocer el estado de coagulación real del paciente y ahorrar hemoderivados, y que luego la hemorragia y la coagulopatía son las complicaciones más frecuentes, que lo principal es intentar prevenirlas, pero en caso de que ocurran hay que detectarlas y tratarlas rápidamente.